generar infraestructura, naturalmente es una preocupación para quienes tienen que competir en las mismas condiciones, pero obviamente con mucha menor infraestructura para poder colocar esos productos en los mercados nacionales e internacionales. Ya hablamos un poco de los temas de espacio, sin embargo quisiera referirme a algunas de las cifras que hemos recopilado en estos últimos años. El costo promedio por metro cuadrado en América Latina se ha incrementado alrededor de 22% en los últimos 10 años. Y paradójicamente, cuando se hablaba de América Latina, se hablaba de un continente con espacio disponible. Pero la realidad es que por condiciones geográficas, por condiciones de concentración urbana, el espacio de almacenamiento y naturalmente la habilidad de posicionar inventarios cerca de las fuentes de abastecimiento y de consumo se ha limitado por el aumento de la estructura de costos. Hace unas semanas venimos de hacer un trabajo en El Salvador, que es un país que está construyendo su perfil de infraestructura de logística para el país, porque el gobierno de El Salvador ha decidido que una de las estrategias nacionales es convertir al país de El Salvador en una plataforma logística para Centroamérica y el Caribe. Y en algunos de los estudios que se hicieron, vimos que el costo por metro cuadrado al año de espacio en El Salvador es 10 veces más alto que el mismo metro cuadrado en la ciudad de Miami. Entonces, bajo esas condiciones, si le adicionamos las crisis en energía, la crisis, por ejemplo, de República Dominicana, con racionamientos muy fuertes de electricidad, la crisis brasilera en el tema de combustibles, adicionamos algunas de las realidades que ustedes conocen en temas de robos y mermas en centros de distribución locales, se imaginarán ustedes que posiblemente las condiciones para hacer estrategias de logística desde el punto de vista macro no son las más adecuadas, y creo que aquí no les estoy diciendo muchas cosas nuevas. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de políticas públicas en América Latina para subsanar muchas de estas condiciones macro que no permiten el aumento de la competitividad vía aumento de competitividad logística? Y yo diría que esas son un poco nuestras buenas noticias. Y la primera buena noticia es un interés muy fuerte de Banco Mundial en el desarrollo de infraestructura en las Américas. Y ese interés, y aquí les dejo un poco el link para algunos que quieran profundizar más sobre este tema, este interés de Banco Mundial procede de un estudio donde, levantándose la información en varios países, se documentó en términos reales, no en términos nominales, cuál es el costo del flete como porcentaje del valor importado en diferentes países. Y cuando uno tiene un país, en este caso pensemos por ejemplo en Colombia, donde alrededor del 8% del valor importado corresponde a fletes. Un país como Perú, donde estamos hablando de 16 centavos por cada dólar de un producto importado se va en fletes de importación y en fletes nacionales. Naturalmente tenemos que hacer algo. De nada sirve estar hablando de liberación de cuotas, de liberación de comercio. Realmente tenemos que estar discutiendo algunos elementos que permitan hacer estas importaciones y exportaciones más competitivas. ¿Cuál ha sido la respuesta de Banco Mundial en este tema? Banco Mundial ha iniciado un ejercicio con varios países en el mundo. Argentina, Colombia y Nicaragua son los países de América Latina que hacen parte del ejercicio, donde se busca hacer un diagnóstico de las necesidades de infraestructura de transporte y portuaria, principalmente en lo que está conectado con importaciones y exportaciones, y dar un proceso un poco más fluido de financiación y de justificación financiera de muchos de los proyectos de avance o de mejoramiento de infraestructura. Así que por el lado de organismos multilaterales, y los vemos muy cerca a nosotros en Washington, pero el lado de organismos multilaterales, Banco Mundial ha hecho un ejercicio, un esfuerzo bien importante en este tema. El Departamento Nacional de Planeación de Colombia es el socio que hace la contrapartida de los estudios de Banco Mundial en la parte de infraestructura. Otra iniciativa interesante que me gustaría compartir con ustedes, porque personalmente no me parece que se le haya dado todo la divulgación que necesitaría una iniciativa de este estilo, es lo que llamamos la iniciativa IRSA. Iniciativa IRSA significa Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica. Y un poco lo que
hablaban algunos de los conferencistas anteriores sobre la necesidad de integrar geográficamente y a nivel de comercio a los países de Sudamérica, tiene algunos proyectos ya caminando sobre este tema. Una de las filosofías o de las visiones en este tema del IRSA es un poco ver a América Latina, a Sudamérica como un gran país. Un país de 350 millones de habitantes y de alrededor 1,5 billones de dólares en Producto Interno Bruto. El principal desafío de romper algunas de las barreras de comercio tiene que ver naturalmente con algunas cosas que escapan del control de los legisladores o de quienes hacen política pública, que son las mismas limitaciones geográficas propias de Sudamérica. No intento darles aquí una clase de geografía, pero si ustedes se ponen con el mapa de Sudamérica al frente de ustedes verán realmente que Sudamérica está dividido en 4 grandes regiones, dividida y fraccionada entre sur y norte por el río Amazonas y fraccionada entre oriente y occidente por el Mato Grosso brasilero y por la cordillera de los Andes. En ese sentido, mucho del desarrollo del comercio en Sudamérica tendrá que utilizarse alrededor de infraestructura de puertos, alrededor de infraestructura de aeropuertos y en algunos casos donde sea posible de infraestructura carretera en algunos proyectos que sean interesantes. Por ejemplo, uno de esos proyectos es un proyecto financiado por una compañía de transporte en el Brasil llamada Expreso Araçatuba, que tiene un proyecto que se llama Proyecto Pacífico, que es un esfuerzo para darle salida al Brasil por el Pacífico. Y tuve la oportunidad de acompañarlos en algunos de esos ejercicios. Realmente hicieron una travesía por muchos de los caminos del Mato Grosso brasilero, saliendo por una zona del norte de Bolivia y saliendo un poco por Arica hacia Chile. Y la idea es tratar de buscar un poco más de corredores que le permitan al Brasil acercarse a sus socios de los países ubicados en el Pacífico y naturalmente darle una salida mucho más fuerte a las exportaciones hacia el Asia. Parte del objetivo del IRSA entonces comprende encontrar cuáles son los ejes de comercio, las parejas de comercio que tienen mayor probabilidad de desarrollar comercio entre ellos. Y si ustedes ven un poco en el mapita de la derecha, verán algunas de las flechas que indican, si la flecha es más grande, qué mayores probabilidades de comercio se ven en cada uno de esos ejes. IRSA ha definido entonces 10 ejes de integración y desarrollo en Sudamérica, ejes andino del sur, hidrovía Paraguay-Paraná, el eje del sur, el escudo guayanés, el eje del Amazonas, etcétera, etcétera. Y tal vez lo que más nos ha llamado la atención de este proyecto es que además de quedarse en los diagnósticos, ya ha iniciado la financiación de 7 iniciativas fundamentales para mejorar alrededor del 2010 la integración de flujos de transporte y de tráfico en Sudamérica. El primero de ellos tiene que ver con la homogenización de ciertas tecnologías de información y comunicaciones. Y ahí se han hecho esfuerzos importantes, no solamente en la infraestructura de transporte, sino en la infraestructura de telefonía, de cableado, en la infraestructura propia de manejo de flujos de información que son fundamentales para el desarrollo de nuestro negocio. Toda la homogenización y revisión de sistemas operacionales de transporte aéreo. Para ustedes, muchos de nosotros no trabajamos suficientemente cerca del transporte de carga aérea, pero América Latina tiene un desafío muy importante y es que la mayoría de las torres de control y de los sistemas de control aéreo en Sudamérica trabajan con algunos patrones y estándares que no hacen fácil la integración de todos los patrones de carga o de vuelos de carga en Sudamérica. Así que un poco una de las iniciativas de trabajo del IRSA es un diagnóstico y homogenización de sistemas de transporte aéreo, de control de transporte aéreo y sistemas de control de transporte marítimo y algunas operaciones de puerto. Una de las siguientes iniciativas, que ya tiene algunos frutos importantes, es la facilitación de cruce de frontera. Principalmente, tal vez el ejemplo más tangible de avance en este tema es la liberación entre el cruce de frontera entre Argentina y Chile. Es bien conocido por quienes trabajan en esa zona del Mercosur,
los desafíos tan importantes del cruce de frontera para el Pacífico, para muchos de los vehículos argentinos, que realmente tienen dos pasos únicos para cruzar los Andes y salir por el Pacífico a Chile o llegar a Chile, y agravados, por ejemplo, en momentos de invierno, en épocas de invierno, donde uno de los dos pasos sobre los Andes se cierra. Y personas dicen que han visto esto en el cruce de frontera Argentina-Chile, que puede haber filas de hasta 300 kilómetros de camiones esperando hacer el cruce de frontera durante el invierno, donde el mejoramiento y la facilitación de los trámites podría ayudar mucho más a alivianar un poco una situación que de por sí es una situación compleja. Ya en este momento vemos iniciativas importantes en libre flujo de personas entre Chile y Argentina, algunas liberaciones interesantes entre Colombia y Perú, por ejemplo, y un relajamiento de alguna forma en algunas de las limitaciones de cruce con las fronteras brasileras. Punto número 5, la regulación de los mercados regionales de energía, un tema muy crítico. Todos ustedes recuerdan la crisis del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia alrededor de la venta del gas a los brasileros, una preocupación importante porque el tema de energía tendrá que ver mucho con el desarrollo de plataformas de producción y de plataformas de distribución en Sudamérica, regulaciones y optimización de transporte multimodal y unos fondos de financiación alrededor de proyectos de mejoramiento de flujos de comercio en Sudamérica. También aquí ustedes ven algunos de los links para quienes les interese documentarse un poco más sobre estos temas. Durante estos últimos 3 años que el IRSA ha estado en funcionamiento, valdría la pena que, si ustedes realmente ven esto como una visión interesante para sus países y para sus empresas, revisar algunos de los documentos de visión estratégica que se llama Suramérica 2020, donde hay unas discusiones interesantes en los 8 proyectos de los 10 que se han avanzado en los ejes de comercio, y de alguna forma le da a uno como una sensación de tranquilidad que organismos muy serios como la Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo están un poco detrás de muchas de estas iniciativas. Esto en la parte de Suramérica. En la parte de Centroamérica también tenemos cosas bien interesantes desde el punto de vista de iniciativas macro. Uno de esos temas es, tal vez ustedes lo han visto en las noticias, lo que llamamos el Plan Puebla-Panamá, que como su nombre lo dice, es un plan de integración de México con Centroamérica hasta llegar a Panamá. Un plan que ha pasado tal vez con menos bombo y platillo de lo que uno se imagina, pero que tiene unas iniciativas muy fuertes, muy consolidadas. Cada uno de los países que hace parte del proyecto Puebla-Panamá tiene la Secretaría Ejecutiva de cada una de las iniciativas, y una de las iniciativas que más nos impacta a nosotros en temas de logística es lo que se llama la Iniciativa Mesoamericana del Transporte, que tiene no solamente importancia desde el punto de vista político de determinar que es una cosa importante para el desarrollo de Centroamérica, sino que está respaldado por muchos empresarios que dentro de las discusiones del éxito del CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, encuentran entre los temas de aduana y los temas de infraestructura las mayores restricciones para lograr ser exitosos en sus procesos de integración con Estados Unidos y con el resto del mundo. La Iniciativa Mesoamericana del Transporte entonces consiste no solamente en revisar los corredores de vías, carreteras, sino obviamente discutir algunos de los proyectos de inversiones en conexiones ferroviarias, conexiones complementarias de ferrovías, inversiones muy fuertes en puertos. Posiblemente la inversión más interesante es una de las inversiones en el puerto de Acajutla en Centroamérica. El desarrollo portuario de Centroamérica ha sido bien interesante y estamos viendo uno de los primeros puertos privados financiados completamente con capital japonés para recibir todos los vehículos de Toyota, de Nissan que se venden en Centroamérica y que se producen en el Oriente. Esta iniciativa, como les decía, la parte de transporte, tiene un soporte en financiación interesante. De los $5.000 millones que tiene el Plan Puebla-Panamá,
cerca del 80%, de más del 80%, está orientado alrededor de los temas de infraestructura. Alrededor de 88%, cerca de 4.000 millones de dólares, están orientados a proyectos de integración vial y alrededor de 23 millones de dólares al mejoramiento y la facilitación del intercambio comercial. Volviendo un poco a los temas de estas iniciativas, tal vez se preguntaba esta mañana Juan Martín Caicedo y algunos de los otros panelistas que estuvieron aquí en el tema de desarrollo de infraestructura y de discusiones sobre nuestras limitaciones de infraestructura. ¿Cómo podemos vincular realmente muchas veces al capital privado a los temas de desarrollo de infraestructura? Creo que el Brasil ha hecho un ejercicio interesante con lo que ellos llaman el PPP, pero que es diferente al Plan Puebla-Panamá. En este caso el PPP son las parcerías público-privadas, que están concebidas por el Banco Nacional de Desenvolvimiento de Desarrollo del Brasil, con un apoyo muy fuerte del Banco Interamericano de Desarrollo, donde la idea es vincular a capital multinacional al desarrollo de infraestructura en el Brasil. Y el argumento es el siguiente: Brasil, después de Estados Unidos, es el lugar del mundo donde más vehículos se fabrican. Va a ser uno de los lugares del mundo donde posiblemente mayores computadores se vayan a fabricar. Es uno de los lugares del mundo donde mayor inversión hay en generación de productos de manufacturas complejas. En ese sentido, los principales interesados en el desarrollo de la infraestructura física son muchas de las empresas multinacionales que han hecho compromisos de inversiones en plantas de producción, en plataformas de manufactura y que naturalmente necesitan una mayor eficiencia del país en términos de infraestructura para poder ser competitivos en los mercados mundiales. El PPP o la parcería público-privada ha definido un esquema operacional donde prácticamente se hace un joint venture entre dineros del Estado, dineros de capital multilateral con dineros del sector privado, y se busca un avance en desarrollo de infraestructura para las cosas que le interesa al sector privado. En ese sentido, uno de los mejores ejemplos de parcería público-privada ha sido todo el desarrollo del backbone de telecomunicaciones del Brasil, donde literalmente del año 2000 al 2002, y los avances en estos 2 últimos años han sido aún más significativos, han permitido que el Brasil primero le quite un poco de posición dominante a Embratel, que era el monopolio de telecomunicaciones brasilero en el país, y le genere inversiones en infraestructura de comunicaciones a aquellos lugares donde el sector privado necesita esa inversión. Parte de las cosas novedosas del PPP, que lo hace diferente de los contratos tradicionales de consorcios o de construcciones privadas de autopistas y de vías, es un poco un esquema donde el sector privado puede escoger qué nivel de participación quiere, cuál espera que sea el tiempo de retorno sobre la inversión y cuál es su expectativa mínima de retorno sobre la inversión en términos porcentuales del capital invertido. Lo interesante, además de la parcería público-privada, es que en la medida en que el sector privado o un inversionista externo escoja plazos más cortos o porcentajes de inversión más altos, también tienen la mayor posibilidad de decidir qué quiere que se haga con su dinero, dónde se va a enfocar esa inversión y qué tipo de proyectos se podrían financiar con ese fondo. En los temas de ALCA, que es un tema que posiblemente en muchos países es parte de las discusiones de todos los días, ahora que fue en el Perú el Congreso Expogestión, que es un poco el equivalente de este encuentro en el Perú, hubo simultáneamente una de las reuniones de las mesas de trabajo del TLC, principalmente en el sector cementero y en el sector de aluminios, donde muchos de los empresarios de Perú, Ecuador y Colombia discutieron seriamente algunas de las restricciones y de las iniciativas que se deberían tomar en términos macro para ser más competitivos en el tema del TLC. Y dentro de estas discusiones, muchas de ellas financiadas o un poco apadrinadas con las cámaras americanas de comercio, uno de los temas número 1 que han aparecido es el tema aduanas. Aduanas sigue siendo en América Latina uno de los grandes dolores de cabeza.
y posiblemente la economía más grande de América Latina es la economía que más problemas tiene desde el punto de vista de aduanas, y esa economía se llama Brasil. Quienes tienen experiencia aquí con la receta federal brasilera, con las alfándegas brasileras, con la nota fiscal para cruzarse entre un estado y otro del Brasil, saben las limitaciones que hay en términos de acceso a los mercados del Brasil, la obligación de usar todavía depósitos fiscales de infraero en los aeropuertos brasileros y toda una serie de cosas que, por ejemplo, ustedes en Colombia ya no vemos desde los años 90, pero que todavía siguen presentes en una economía del tamaño como la economía brasilera. Vemos, por ejemplo, dentro de las quejas en los temas del ALCA, que en el Brasil una exportación, los periodos para sacar productos de exportación pueden demorarse del orden de 8 días en promedio. Y hay transacciones aduaneras en el Brasil de exportación que pueden tener duraciones de 15 a 17 días. Las cifras del Perú, las cifras de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras muestran comportamientos mejores, pero sin embargo los números siguen siendo demasiado altos para lo que se requiere realmente para exportar. Así que de alguna forma, tanto que hablamos en algunos casos de acuerdos de libre comercio, de liberación de barreras arancelarias, de apertura de cuotas, pero realmente, y estas son cifras de Banco Mundial validadas por expertos en diferentes países, muestran el tema de aduanas como uno de los grandes focos de interés en organizaciones multilaterales y uno de los temas posiblemente al que más impulso le vamos a ver en los próximos años si queremos realmente hacer un TLC y un ALCA que sea exitoso para los países de América Latina. Proyectos importantes de CEPAL, por ejemplo, sobre utilización de tecnologías y renovación de tecnologías en aduanas para darle soporte a cadenas de abastecimiento seguras. Entonces, si bien las condiciones generales de las cuales hablamos en términos de logística en América Latina a nivel macro no son las ideales, sí vemos realmente iniciativas de logística a nivel macro que son bien interesantes conocer, porque a nivel de políticas públicas, de organismos multilaterales y de gobierno, se están haciendo cosas interesantes. Desde el punto de vista micro, creo que el sector privado ha hecho mucho más en estos temas de logística que en muchos casos los gobiernos en los que trabajamos. Voy a presentar algunas cifras, prometo reconocer que es viernes 5 de la tarde, así que no los voy a agobiar con demasiados indicadores, pero la mayoría de estos indicadores que vamos a mostrar ahora provienen de una herramienta que muchos de ustedes son usuarios de esa herramienta, que es nuestra herramienta de benchmarking, donde hacemos proyectos de benchmarking tanto a nivel público, donde muchos de ustedes participan, como algunos proyectos privados de consorcio, por ejemplo en el sector de los químicos, en el sector de los farmacéuticos. ¿Qué ha salido de los resultados del benchmarking corporativo entre el 2003 y el 2004? Realmente nosotros podemos hablar de que las cosas han mejorado en América Latina, pero hasta que no veamos un poco las cifras, realmente no nos podemos convencer que las cosas van mejor para los empresarios en América Latina. Los resultados, sin embargo, muestran un avance significativo en varias dimensiones. Primero, el número de compañías involucradas en proyectos de benchmarking, lo cual indica un foco renovado en el interés de medir indicadores, en el interés de compararse con otros, pero además los indicadores per se que hemos medido desde el año 99 muestran un impacto, un mejoramiento significativo. Veamos un poco la estructura de la muestra con la que trabajamos para el año 2003-2004. A marzo de este año, a marzo del 2004, tuvimos 580 compañías de toda América Latina registradas, con un 40% de aumento de usuarios desde que pusimos la herramienta en línea el año pasado en agosto. 51% de esas 580 empresas son usuarios de la región andina, o sea que la mayoría de estos resultados tienen una aplicación importante en el área andina. Ustedes verán la participación aquí de otras geografías. México por sí solo tiene alrededor del 13% de la participación en la muestra.
Dentro de la muestra, la mayoría de los usuarios son usuarios de las áreas de servicios logísticos, incluido transporte, con usuarios del área de consumo masivo, tampoco es muy sorprendente. Y en términos de tamaño de las empresas, estamos hablando de empresas típicas en América Latina con menos de 50 millones de dólares en ventas, algunas pocas empresas que llamamos un poco de gran porte, que son empresas de más de 100 millones de dólares en facturación anual. Dentro del intervalo de empresas en las que estamos trabajando, vemos empresas muy complejas en términos de su operación de logística, con muchos ítems manejados, y también algunas empresas que reportan operaciones un poco más sencillas de logística. Es parte de nuestro proyecto del año entrante hacer este ejercicio de benchmarking, no solamente por industria y por país, sino por grado de complejidad de la operación de logística, medido con algunos elementos entre los cuales vamos a considerar el número de ítems. La mayoría de las compañías que hacen parte de la muestra son compañías que tienen redes de abastecimiento relativamente consolidadas. Cerca del 50% de todas las empresas reportaron tener un único centro de distribución, 12% tienen 2 centros de distribución y 27 tienen entre 3 y 10 centros de distribución. La mayoría de las operaciones que fueron reportadas fueron operaciones de logística nacional versus operaciones de logística internacional. Compañías con un esfuerzo de servicio al cliente bien grande en algunos casos, con una media importante de 35 a 50 órdenes de clientes atendidos diariamente, y algunas pocas compañías muy intensivas en despachos a clientes con más de 1000 despachos a clientes finales por día. Veamos algunos de los indicadores que me imagino que igual ustedes tendrán acceso a esta presentación, así que lo verán con un poco más de calma, pero dentro de los indicadores aparece una primera gran conclusión. Comparados con los datos del 2003 al 2004, los indicadores de estas 500 empresas muestran una mejora significativa en los 4 tipos de indicadores que usamos para rastrear desempeño en los temas de logística. Empecemos por unos de los que son más cercanos a nuestro día a día, que son nuestros indicadores de calidad. Y uno de las mediciones de calidad importantes es lo que llamamos el nivel de servicio.